Pregunta asociada a la imagen 5. Identifique la opción incorrecta. A. La línea roja se corresponde con el Q3. B. La línea azul se corresponde con la media. C. La línea rosa se corresponde con el Q1. O D. El símbolo señalado con la flecha se corresponde con el valor extremo de la variable a estudio. Nos están preguntando por un boxplot, whiskerplot o diagrama de cajas y bigotes. Se le puede llamar de las tres maneras y ha salido preguntado bastantes veces en preguntas de oposición y de ley. Pero, ¿qué es un boxplot? Un boxplot es una representación gráfica de los datos y permite ver cómo se distribuyen, si es simétrica, si hay asimetría a la izquierda, a la derecha, y permite ver también la presencia de valores atípicos o extremos, como es el caso del círculo que está señalado con la flecha. ¿Y cómo se interpreta un boxplot? La línea roja, el límite superior de la caja, es el Q3. La línea rosa, el extremo inferior de la caja, es el Q1 y la diferencia del Q3 al Q1 es el rango intercuartílico. Ahí en esa caja se encuentran el 50% de los datos. La línea azul es la mediana, que coincide con el Q2 y es importante leer despacio porque muchas veces intentan confundirnos mediana con media, como en este caso. Por eso la opción incorrecta es la B. La línea azul se corresponde con la media. No, es incorrecto, se corresponde con la mediana. Cuando hay datos atípicos, la media se ve afectada por la presencia de esos datos atípicos, ya sea muy altos o muy bajos. Si la caja es más grande o más pequeña, no quiere decir que haya más datos, va a haber el 50% de los datos igual. Lo que quiere decir es que los datos están más dispersos. Si la caja es más pequeña, es que están más juntos. Y las líneas horizontales que se sitúan al final de esas líneas verticales, de esos bigotes que salen de la caja, son los límites superior e inferior. Atendiendo al índice de capa, sería incorrecto. A. El índice de capa se usa para evaluar la concordancia o reproductibilidad de instrumentos de medida cuyo resultado es categórico, 2 o más categorías. B. El índice capa representa la proporción de acuerdos observados más allá del azar respecto del máximo acuerdo posible más allá del azar. C. Un resultado entre 0,21 y 0,40 supone un grado de acuerdo insuficiente. O D. Un resultado entre 0,61 y 0,80 supone un grado de acuerdo sustancial. Vale, vamos a ir viendo las opciones. La opción A es correcta. El índice de capa se usa para evaluar la concordancia o reproductibilidad de dos instrumentos de medida. ¿Y esto qué quiere decir? Mide el nivel de concordancia entre dos evaluadores o entre un evaluador en dos momentos diferentes. Por ejemplo, se puede utilizar para ver si una úlcera por presión, por ejemplo, se clasifica por igual en el mismo estadio por dos personas diferentes, o si hay alguna prueba, alguna imagen que se evalúa igual, se obtiene el mismo resultado al mirarla una persona en un momento determinado y al mirarla posteriormente. Y en cuanto a las opciones C y D, vale, pues ¿cómo se interpreta el índice de capa? Los valores negativos o próximos a 0 indican que no existen acuerdos y según vayan acercándose más a 1, ese nivel de acuerdo va a ser mayor. De las opciones C y D, la incorrecta es la opción C. Un resultado entre 0,21 y 0,40 no supone un grado de acuerdo insuficiente, supone un grado de acuerdo mediano. Durante las olas de la pandemia por COVID-19, en relación a las pruebas diagnósticas, ¿qué aspecto de los siguientes se verá principalmente influido por la situación? A. La sensibilidad. B. La especificidad. C. Los valores predictivos. O D. La fiabilidad. Estos conceptos gustan mucho y los suelen preguntar juntos. Vamos a verlos. La sensibilidad es la capacidad de la prueba para diagnosticar enfermos y la especificidad es la capacidad de la prueba para descartar la enfermedad, es decir, para diagnosticar a los sanos. El valor predictivo positivo es la probabilidad de que un individuo esté enfermo cuando el test ha dado positivo. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de que un individuo esté sano cuando el test ha dado negativo. La sensibilidad y la especificidad valoran la prueba y no se afectan porque haya más o menos casos. Se afectarán por las características de la prueba para diagnosticar la enfermedad. Los valores predictivos valoran al paciente y sí que se afectan por el número de casos que haya, es decir, por la prevalencia. Como nos plantean en el ejemplo, en las olas de COVID el número de casos era muy alto. Si dabas positivo en el test, era muy probable que tuvieras la enfermedad, que estuvieses enfermo. El valor predictivo positivo era muy alto. Por lo tanto, la opción correcta es la C, los valores predictivos. La fiabilidad, ¿qué es lo que era? La fiabilidad es la obtención de resultados iguales o muy similares tras repetidas mediciones.
¿Qué prueba paramétrica se utilizará para determinar la varianza? A. Test de Wilcoxon. B. U de Mann-Whitney. C. F de Fisher-Snedecor. O D. Test de Kruskal-Wallis. Vamos a hablar sobre la varianza. ¿Y qué es la varianza? La varianza es una medida de dispersión y mide cómo de separadas están las distintas observaciones respecto de la media. Unos valores altos de varianza van a indicar que existe mucha dispersión. La ANOVA lo que determina es si las medias de 3 o más grupos son iguales o diferentes. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio y queremos ver si la media de las cifras de la glucemia de cada uno de esos 3 grupos es igual o diferente en función de una dieta asignada, tenemos la variable respuesta, que sería cuantitativa, la glucemia en miligramos decilitro, y tendríamos la variable independiente, que es cualitativa, la dieta. Daríamos una dieta 1 al grupo 1, una dieta 2 al grupo 2 y una dieta 3 al grupo 3. Con la ANOVA vamos a ver si las medias de la glucemia son iguales o diferentes. El test de la F o F de Fisher es un cociente entre dos varianzas y lo que hace es comparar la variación entre los grupos con la variación dentro de cada uno de los grupos. Por ejemplo, de cada grupo tenemos los datos recogidos de cada una de las dietas y además del sexo de cada uno de los individuos. Y con el test de la F lo que vamos a hacer es calcular la varianza entre los grupos partido por la varianza dentro de los grupos, porque puede que existan diferencias en los resultados de la dieta según el sexo. Además, aplicando técnica de tipo test, en el enunciado nos dicen que prueba paramétrica, y de las opciones que nos dan, la única paramétrica es la F de Fisher. El test de Wilcoxon, la U de Mann-Whitney y el test de Kruskal-Wallis son no paramétricas. Respecto al cálculo del número de sujetos necesarios para la realización de un estudio cuyo objetivo es la estimación de una media o una proporción, señale qué elemento no interviene. A. La variabilidad del parámetro que se desea estimar. B. La precisión con la que se desea estimar el parámetro. C. La potencia estadística o capacidad del estudio para detectar una determinada diferencia. Y D. Nivel de confianza deseado. Con la estadística inferencial podemos realizar una estimación de un parámetro o estimar un contraste de hipótesis. Estimar un parámetro puede ser un porcentaje o una media, es buscar un valor en la población que no sabemos. Ese valor puede ser un porcentaje o una media. El porcentaje lo utilizaremos cuando las variables sean cualitativas y la media cuando las variables sean cuantitativas. Un ejemplo de porcentaje sería saber el porcentaje de pacientes diabéticos de mi población con las glucemias controladas, y la media, pues las cifras de la glucemia de los pacientes diabéticos de mi población. Para estimar un parámetro necesitamos 3 cosas. Uno es la variabilidad del parámetro. Habitualmente se obtiene de estudios previos, pero si se desconoce, se pueden realizar pequeños estudios pilotos para obtener una aproximación. Se utiliza la desviación estándar. La desviación estándar o la varianza son medidas de dispersión de los datos. Cuanto mayor sea, mayor dispersión de los datos habrá, es decir, habrá más variabilidad. En cambio, cuanto menor sea, cuanto más pequeño sea, menor variabilidad habrá. Luego también tenemos que fijar la precisión con la que se desea estimar ese parámetro. Es decir, nosotros ese valor lo obtenemos de una muestra, que son los individuos realmente a los que le hemos medido, por ejemplo, esas glucemias. Una muestra son los individuos con los que realmente trabajamos, no es la población en la que deseamos estimar ese parámetro. En nuestra muestra podemos obtener un determinado valor, pero si cogemos otra muestra puede que obtengamos un valor un poquito diferente. Por lo tanto, tenemos que fijar un intervalo de confianza en el cual calculamos que va a estar ese parámetro en la población. Y por último, necesitamos el nivel de confianza. ¿Con qué seguridad estamos de que el parámetro se encuentra en ese intervalo que hemos calculado? Habitualmente se fija al 95%, pero también en otras ocasiones lo podemos ver al 99%. Estos dos últimos datos los fija el investigador. Por lo tanto, el elemento que no interviene para calcular el tamaño muestral a la hora de estimar un parámetro es la opción C, la potencia estadística o la capacidad del estudio para detectar una determinada diferencia. Eso lo vamos a necesitar cuando vayamos a realizar una estimación de un contraste de hipótesis. Respecto a la pirámide de Hayes, ¿cuál de las fuentes de información enumeradas a continuación se halla en la cúspide de la pirámide? A. Metaanálisis. B. Artículos originales.
C. Sistemas de ayuda a la toma de decisiones o D. Revisiones sistemáticas. Puede que te estés preguntando, pero ¿qué es la pirámide de Haynes? Es una pirámide propuesta por Haynes en el 2001. Inicialmente tenía 4 escalones y ha ido evolucionando hasta esta que es la actual. Tiene 6 escalones y la palabra correspondiente a cada escalón en inglés empieza por S. Por eso también se llama pirámide de las 6 S. ¿Y para qué sirve esta pirámide de Haynes? Pues si estamos en nuestra práctica clínica diaria y nos surge una duda, no podemos pararnos a realizar una búsqueda bibliográfica y a leer todos los artículos. Por eso iríamos al vértice de esa pirámide, a esos sistemas de ayuda a la toma de decisiones, para encontrar ahí la información con el mayor nivel de evidencia y lo más resumida posible, para poder leerla y obtener una respuesta rápida a nuestras preguntas. Ahí no vamos a encontrar ni un artículo ni una revisión sistemática. En el caso de no encontrar ahí respuesta, lo que tendremos que hacer es ir bajando por esos escalones de la pirámide. Esta pirámide, por lo tanto, clasifica la información según el nivel de evidencia y el nivel de elaboración. En la base vamos a encontrar la información tal cual. Los estudios originales, por ejemplo, según vayamos subiendo escalones, iremos encontrando la información más tratada y más resumida. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, los sistemas de ayuda a la toma de decisiones. Y en esta pregunta nos están intentando mezclar la pirámide de la evidencia según los estudios. En esta sí que van a estar en el vértice de la pirámide las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Existe un apartado importante en todo trabajo y más si es en investigación, que es la bibliografía. ¿Cuántos estilos de bibliografía conoces? Escríbemelo en comentarios. Existen varios estilos, pero el más extendido, el más utilizado en el ámbito sanitario, en el ámbito médico-sanitario, es el estilo Vancouver. Puede que te suene también mucho el estilo APA, que es muy utilizado en ciencias sociales. Y estos dos estilos son principalmente los que nos preguntan en los exámenes de oposición y de LEIR. Dentro de cada estilo, además, tenemos distintos formatos según si lo que vayamos a referenciar es un artículo de revista, es un libro, una monografía o es otro material electrónico. Vamos a ver algunas características de cada uno de ellos con la pregunta de LEIR. En el estilo Vancouver tenemos que referenciar un artículo de revista poniendo los apellidos y la inicial del autor o de los autores, separado por puntos del título del artículo y separado por punto del nombre de la revista abreviada. Mucho ojo, el nombre de la revista va abreviado. Separado por punto tendríamos el año y con punto y coma el volumen y entre paréntesis el número del volumen. Pondríamos 2 puntos y las páginas. Vamos a ver en el ejemplo, la opción A es un estilo Vancouver. Tenemos los apellidos y la inicial separado de coma de otro autor que le ponemos igual los apellidos y la inicial. Separado de un punto está el título y después tenemos el nombre de la revista abreviada, el año, el volumen, el número entre paréntesis y las páginas. Aquí las páginas, ese 350-7, se refiere a que va de la 350 a la 357. Pero si la numeración anterior no cambia, si las decenas y las centenas no varían, se pone en este formato. Si sí que cambiase, si fuese por ejemplo de la 350 a la 427, pues sí, se pondrían todos los números, pero si no, se pone en este formato. Si hay alguna información extra que queremos poner, lo pondríamos entre corchetes. A veces puede ser interesante poner si es una revista online, si es de internet, cuándo lo hemos consultado y sobre todo se facilita mucho el trabajo poner dónde está disponible. En el caso del estilo APA varía un poco el formato. Pondríamos los apellidos separados de la inicial de una coma. Y justo después de los apellidos iría el año entre paréntesis. Después el título del artículo, el nombre de la revista tal cual, volumen y las páginas. Aquí vemos en rojo marcado cuáles son las principales diferencias. Como vemos en el ejemplo, que es la opción B, la opción correcta, ponemos los apellidos separados de una coma, la inicial. ¿Que tenemos que poner varios autores? Pues
después del punto de la inicial, una coma y el siguiente apellido del siguiente autor. Justo después de los apellidos, el año, el título del artículo, y aquí, como vemos, las páginas sí van tal cual, van de la 1305 a la 1309, en lugar de lo que habíamos visto en el formato Vancouver, que hubiese sido de 1305-9. Siguiente pregunta. Desde el punto de vista ético, la investigación biomédica consta de una serie de garantías y premisas de obligado cumplimiento para dar al proceso la necesaria salvaguarda ético-legal. Señale la respuesta correcta. Vamos a ir comentando cada una de las opciones. Opción A. Desde el punto de vista ético, la investigación biomédica garantiza que el interés y el bienestar de la sociedad o de la ciencia prevalecerá sobre el interés y el bienestar de la persona que participa en una investigación de este tipo. Lo primero de todo es que todas las investigaciones tienen que pasar por un comité ético y de investigación y que además, por supuesto, que se debe cumplir con toda la normativa ético-legal, pero sobre todo en ensayos clínicos o aquellos que tengan lugar en humanos. Lo que tiene que garantizar la investigación es que la salud, el bienestar y el interés del ser humano prevalecerá sobre el interés de la sociedad y de la ciencia, es decir, justo al revés de lo que nos ponen en esta primera opción, es decir, prevalece el individuo sobre todas las cosas. Esa es la frase con la que te tienes que quedar para sacar el resto de las opciones y seguramente muchas de las posibles preguntas que nos pongan relacionadas con este tipo. Vamos a ver la opción B. Éticamente, la investigación biomédica debe asegurar que la persona sujeta a investigación no sufre riesgos o molestias desproporcionadas a los beneficios potenciales que se puedan obtener de la misma. Bueno, a simple vista parece que suena bien. Cuando se lleva a cabo una investigación, esta no debe suponer riesgos o molestias a los pacientes, o no deben ser riesgos desproporcionados en relación a los posibles beneficios que pueda obtener el paciente. En el caso de que no haya beneficios directos para la persona, se puede llevar a cabo también la investigación si el comité ético considera que ese riesgo y esas molestias son mínimos para la persona. Por lo tanto, aquí sí que está diciendo lo mismo que esta opción correcta, es decir, que no haya riesgos o molestias o que estos sean asumibles. Vamos con la opción 3. La opción C lo que dice es que, desde el punto de vista ético y legal, no se puede iniciar una investigación biomédica en los casos en que la persona, por su situación clínica de emergencia, no pueda otorgar su consentimiento. Este es un punto que genera muchas dudas. ¿Qué pasa en una situación de emergencia, de urgencia, en el que la persona no puede dar su consentimiento y en el que tampoco hay tiempo para contactar con representantes legales, con otras personas convivientes, con alguna otra persona autorizada que nos pueda dar ese consentimiento, o esa autorización? ¿No se puede investigar en estos casos? Pues sí se puede, porque si no estaríamos perdiendo además mucha información muy valiosa. En esos casos se puede llevar a cabo la investigación si no hay otra manera de obtener la información, si no se puede estudiar de otra forma, si, aunque no haya beneficios para el paciente, esa investigación nos ayude a entender mejor la enfermedad o suponga un beneficio para otras personas, para terceros, que puedan estar en la misma situación, con la misma enfermedad o en la misma situación clínica, siempre y cuando suponga un riesgo o unas molestias mínimas para el individuo. Y en cuanto se pueda, por lo tanto, habría que contactar con los representantes legales para informar de la situación y, en cuanto el paciente esté consciente, orientado y se pueda hablar con él, habría que informarle también. Por lo tanto, esta opción también es incorrecta. Y la opción D nos dice, si la investigación biomédica tiene la necesaria trascendencia e importancia clínica, se procederá a retrasar o privar a los pacientes de los procedimientos médicos, diagnósticos o terapéuticos que sean necesarios para su estado de salud. La investigación no deberá retrasar, no puede retrasar o privar a los participantes de ningún procedimiento diagnóstico o terapéutico. Los participantes incluidos en el grupo control, que cuando se hacen estudios está el grupo experimental sobre el que se aplica, por ejemplo, un fármaco nuevo y se compara con el grupo control, todos esos pacientes que se encuentran incluidos en el grupo control deben recibir un procedimiento aprobado de diagnóstico o de tratamiento. Por ejemplo, se puede estudiar un tratamiento mejor que el que hay, pero el grupo control se le está dando un tratamiento probado, el tratamiento habitual, que es el que está aprobado y vigente en ese momento. O a veces se estudia un fármaco versus un placebo, siempre y cuando
eso no retrase un tratamiento probado o las molestias y los riesgos sean mínimos para el paciente. Esta pregunta se podría descartar porque el individuo prevalece sobre todo. Por lo tanto, no se le puede retrasar al individuo de procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Por lo tanto, opción correcta, B. Vamos a ver algunos conceptos muy interesantes con esta pregunta. Un obstáculo recurrente en la presentación de los resultados de la investigación en salud ha sido la asunción como norma de que las mujeres presentan la misma situación que los hombres. A esto se le conoce como A, efecto Matilda, B, paradigma de invisibilidad, C, dobles estándares o D, techo de cristal. La respuesta correcta es la B, paradigma de invisibilidad. ¿A qué hace referencia en concreto el paradigma de invisibilidad? Es eso, asumir, sobre todo en los resultados en investigaciones, que las mujeres presentan las mismas situaciones que los hombres. Y a veces los resultados son desiguales, porque no es así. Tanto en investigaciones como en la práctica clínica, a veces hay patologías que pueden verse infradiagnosticadas simplemente por el hecho de que ocurran en mujeres. Por ejemplo, un dolor torácico a un hombre de determinada edad, enseguida se le presta más atención y se está mucho más pendiente que a lo mejor una mujer que tenga una crisis de ansiedad también, que tenga pues una depresión, que tenga tristeza o lo que sea, puede pasar un poco más desapercibido. Entonces, en la investigación no se va a estudiar igual y los resultados, por lo tanto, también van a ser desiguales. El efecto Matilda también es una discriminación hacia las mujeres. A lo largo de la historia ha sido muy machista, muy masculina. Las mujeres han descubierto y logrado avances muy importantes, pero solo los hombres podían estudiar, solo los hombres podían acceder a la universidad, trabajar o estar en sociedades científicas. Las investigaciones que hacían los hombres eran reconocidas. Se asumía que las mujeres no sabían o no tenían esa capacidad. Entonces, los descubrimientos de las mujeres muchas veces han sido ocultados o han sido ninguneados, metidos en un cajón, porque se asumía que las mujeres o no sabían o no tenían esos conocimientos. Y ha habido otros hombres que lo que han hecho ha sido asumir como suyos los descubrimientos de mujeres y cuando han sido publicitados por ellos, pues han tenido mucho más reconocimiento que el que han tenido cuando han sido publicitados por las propias descubridoras. Relacionado con esto está el techo de cristal, que como el propio nombre, pues eso, es como un techo, una barrera invisible que impide llegar a las mujeres a altos cargos, aun teniendo a lo mejor todos los criterios, todos los requisitos que se pidan para ese puesto y tener los mismos méritos o incluso más que otros compañeros que estén optando también a ese mismo puesto. Y por último, vamos a comentar los dobles estándares, que serían como si fuese un doble rasero, ¿no? Una manera diferente de evaluar o de tratar a una persona simplemente porque haya eso, una diferencia de sexo, en este caso por ser mujer, que a las mujeres se les puedan exigir más cosas para los mismos puestos simplemente por el hecho de ser mujer. Al afirmar que un paciente pediátrico se encuentra en el percentil 35 de peso, entendemos que A. El 65% de los niños de su sexo y edad están igual o por encima de ese peso. B. El 35% de los niños de su sexo y edad están igual o por encima de su peso. C. El 65% de los niños de su sexo y edad están por debajo de ese peso. O D. El 35% de los niños de su sexo y edad mantienen igual peso. En las medidas de posición no central están los cuantiles, que incluyen los cuartiles, los quintiles, los deciles, los percentiles, que es por lo que nos están preguntando aquí. Quizá te suene, son muy utilizados en pediatría para ver la evolución de peso y talla respecto de los niños de la misma edad y sexo. Los percentiles son 99 posiciones que dividen en 100 partes. Esas 99 posiciones son como las líneas blancas que separan las calles de los corredores. Son 99 líneas blancas que dividen en 100 calles. Si estamos en la calle 35, el 65% están igual o por encima y el 35% estarán igual o por debajo. Por lo tanto, la opción correcta es la A. El 65% de los niños de su sexo y edad están igual o por encima de ese peso. Y puede que tuvieses algo de duda con la opción D, pero para que fuese correcta sería que el 35% de los niños estarían igual o por debajo de ese peso.
Señale la opción incorrecta en relación a las ventajas del sistema GRADE sobre otros sistemas de clasificación. Señalamos y marcamos muy bien opción incorrecta. Nos están preguntando cuál es la falsa. Opción A. Evaluación explícita de la importancia de los resultados de las estrategias de gestión alternativas. B. Útil para revisiones sistemáticas y evaluaciones de tecnología sanitaria, así como para directrices. Opción C. Reconocimiento explícito de decisiones y referencias. Y opción D. Proceso transparente de pasar de la evidencia a las recomendaciones. Bueno, seguramente ya te suena que es GRADE, pero recordamos que es un sistema de clasificación, de evaluación de la calidad de la evidencia y gradación de las recomendaciones. Aunque existen otros sistemas, GRADE es uno de los más extendidos y más utilizados. ¿Y cuáles son las ventajas? Vamos a ver. Lo que hace es clasificar todas las variables y evaluarlas explícitamente en función de la importancia de los desenlaces de interés de todas las posibles alternativas de manejo. El propio grupo de expertos dice que este sistema es muy útil para revisiones sistemáticas porque evalúa la calidad de la evidencia revisada, para informes de evaluaciones de tecnología en salud, así como para guías de práctica clínica, donde al final se establecen unas recomendaciones de actuación. Por lo tanto, la opción B también es correcta. Y en esas recomendaciones incorporan los valores y preferencias de los pacientes en esa formulación de las recomendaciones, pero incluye valores y preferencias de los pacientes, que aunque suena muy parecido, no son decisiones y referencias. Lo que incorporan en esas recomendaciones son los valores y preferencias de los pacientes a la hora de realizar esas recomendaciones, a la hora de formular esas recomendaciones. Se tienen en cuenta las preferencias de los pacientes. Por lo tanto, la opción C es la incorrecta. Y la opción D dice que es un proceso transparente de pasar de la evidencia a las recomendaciones. Pues por supuesto, es un paso transparente, está totalmente detallado para pasar de esa evaluación de la evidencia a las recomendaciones finales que se establecen. ¿Cuál sería la prueba no paramétrica en el caso de muestras independientes de más de dos grupos? A. Kruskal-Wallis. B. Udeman-Whitney. C. Wilcoxon o D. Friedman. ¿Qué pasa aquí? Vamos a subrayar las palabras clave. No paramétricas. Y todas las opciones que nos dan aquí son no paramétricas. Habitualmente juegan a mezclar paramétricas con no paramétricas. Aquí, ¿qué es lo que han hecho? Han ido un paso más allá. Nos han puesto todos los test no paramétricos, pero nos piden que las muestras sean independientes mayores de dos grupos. Las muestras pueden ser relacionadas, se relaciona un grupo con otro, o independientes. Y puede variar el número de grupos. En este caso, la respuesta correcta es la A, Kruskal-Wallis. Espero que te haya resultado muy útil y espero verte en el próximo vídeo. ¡Un saludo!